El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo dio aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hoy es 15 de septiembre, Día de la Independencia. Lo vamos a notar por los desfiles, los discursos y tanta fiesta a nivel nacional, y desde ayer ya por las antorchas. En la Soledad estuve a punto de que me bañaran, pensaban que yo era parte de una antorcha. Pero también hoy se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de la diócesis de Sololá, Chimaltenango. Y yo pensaba, ¿cómo puedo hacer para hablar de las dos cosas aparentemente tan diferentes? No hay modo de conectar la fiesta de la Virgen con la fiesta de la Independencia. Pero después me di cuenta de que sí, que están conectados los dos temas, porque en los dos temas se practica una virtud, la virtud de la piedad. La piedad es la virtud que nos inclina a respetar, a honrar, a obedecer a Dios, a nuestros padres y a toda autoridad legítima que hay sobre la tierra. Y es también la virtud que nos inclina a amar a nuestra patria. Y entonces pensé, claro, son dos formas de vivir la piedad. Esta virtud, cuando nosotros oímos la palabra piedad, tal vez la primera idea que se nos viene es una persona piadosa, pues es una persona que está rezando, tal vez de rodillas, muy concentrada, pensando en Dios, ¿verdad? Esa es una persona piadosa, o que es muy fiel en el rezo de sus oraciones, que reza por la mañana, por la tarde, viene a adorar al Santísimo, participa en misa, una persona muy piadosa. Es eso, pero abarca mucho más, no solo eso. La piedad nos lleva a respetar a Dios por ser quien es, ¿verdad?
el Ser Supremo, nuestro Creador, nuestro Padre, por quien nosotros existimos, y también nos lleva a honrar a nuestros padres que colaboraron con Dios para que nosotros existiéramos. Por eso nuestros padres son procreadores, ayudantes del Creador, y debemos respetarlos, honrarlos, obedecerlos. El cuarto mandamiento nos lo recuerda: honra a tu padre y a tu madre. Pero también nos lleva la piedad a obedecer a toda legítima autoridad, porque, como dice la Escritura, toda legítima autoridad viene de Dios, y quien obedece a la legítima autoridad que justamente nos manda algo, quien obedece, obedece a Dios. Quien desobedece, desobedece a Dios, ¿verdad? Siempre que la autoridad nos mande algo que no va contra los mandamientos de Dios. Pero también la piedad nos lleva a amar a nuestra patria. Así es, nos inclina a vivir la virtud del patriotismo, a ser patriotas. No significa hacer del partido patriota. No sé si existe todavía el partido. No es eso. A ser patriotas, a tener patriotismo, quiere decir amar a nuestra patria y buscar poner de nuestra parte lo que nos toque, ¿verdad? Para buscar el bien de nuestro país, que es buscar el bien de todo, de la gente, de toda la gente, sin excluir a nadie, y también de esta tierra donde vivimos, porque la patria es nuestra casa, nuestra tierra. Aquí nacimos, aquí vivimos. Esta tierra nos da de comer. Por eso, haciendo una analogía, algunos le llaman nuestra madre patria, ¿verdad? Donde vivimos, como que es nuestra madre, porque la mamá es la que nos da de comer desde que nacemos, nos da de mamar, nos hace comida cuando ya podemos comer. Así también nuestra patria nos da de comer. Aquí trabajamos, aquí se siembra, aquí se cosecha, aquí vivimos, es nuestro hogar, nuestra casa. Tal vez no se nota mucho cuando uno está en su país, pero si uno sale del país, algunas veces me ha tocado, por algunas razones, ir a otro lugar, y uno se siente como en casa ajena, sobre todo si ese país es muy distinto. Si uno va a un país centroamericano no nota mucho, pero si uno va a otro país, Estados Unidos o algún país de Europa, que es tan distinto, uno nota la diferencia y se siente extraño. Y si encima viene la gente a decirle a uno: usted no es de aquí, ¿verdad? Como diciéndole, a ver cuándo se va de aquí. Usted es extranjero, ¿verdad? No habla nuestro idioma, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que vayan ustedes a Alemania y están allá y no saben ni una palabra de alemán, y ver aquellos países desarrollados y cosas que no existen en nuestro país, que uno no sabe ni cómo funcionan, con otro clima, con unos 20 grados bajo cero en invierno, y uno lo que quiere es regresar a su país, ¿verdad? Cuando uno regresa a su país y está aquí, pues uno siente que llegó a su casa, y entonces se da cuenta que es su hogar, que es su casa, que es su patria, y uno siente que ama a su país. Entonces debemos amar a nuestra patria. Eso es el patriotismo, ¿verdad? A eso nos inclina la virtud de la piedad, y nos pide que evitemos dos pecados, uno por exceso y uno por defecto. El pecado por exceso es caer en un nacionalismo exagerado, que si uno no se cuida puede llegar a extremos peligrosos.
le ha pasado a varios países. En Europa los países son muy nacionalistas y corren el peligro de llegar a extremos peligrosos. Le pasó, dicen, a Alemania, porque yo todavía no existía, que en la Segunda Guerra Mundial se dio porque hubo unos ideólogos que llegaron a pensar que el país de Alemania era el mejor del mundo y los demás no servían. Entonces ese nacionalismo, ¿verdad? Para mí Alemania es la mejor, llevó a guerras contra otros países a los que consideraban inferiores. Pues podría llegarse a eso. Siempre algunos corren el peligro de ser muy nacionalistas, ¿verdad? Alguna vez le he oído decir a alguno: México es primero, México es segundo, México es tercero, México siempre, México. Qué bueno que se ame mucho al país, ¿verdad? Pero es peligroso porque puede llegar a extremos de despreciar a los demás, y eso no tiene que suceder, ¿verdad? Como sucede con nuestros vecinos. Nosotros tenemos nuestra casa, pero tenemos vecinos y no consideramos que nuestra casa sea mejor que la del vecino, que nosotros seamos mejores que los vecinos. Amamos nuestra patria, pero consideramos a los demás también iguales que nosotros. Entonces, ese es un error que debemos evitar. Pero también el otro es no amar a la patria. Es considerar como que uno no tiene patria, que uno le da igual estar en un lado que en otro, no sentir nada, y si el país se hunde me da igual, si está bien, si está mal, yo no contribuyo para nada, y más bien pienso solo en mí. No me importa si por buscar mi bienestar yo destruyo a otras personas, a grupos o al país entero. Pensar solo en mí, ¿verdad? Eso no está bien. Tenemos que amar a nuestra patria y a nuestra gente y buscar el bien de las personas. Ser patriota no solo ir a traer la antorcha, desfilar, cantar el himno, esa es solo una parte. Ser patriota es trabajar por el bien de todos, pero también nos lleva la piedad a respetar a nuestros padres, porque nuestros padres son los ayudantes de Dios. Después de Dios, ellos son la autoridad para nosotros, y nosotros debemos respetarlos, honrarlos, reconocer que en cierta manera ellos nos superan en algo, porque son nuestro origen, y nosotros por eso debemos honrarlos, respetarlos. Nunca vamos a ser iguales. Es que Dios quiso que la sociedad fuera así, jerárquica, donde hay unos que mandan y otros que obedecen, y esos que mandan son representantes de Dios. Dios no quiso nuestra sociedad así como democrática, ¿verdad? Donde los padres y los hijos al inicio de año se reúnan y digan: vamos a votar, a ver este año a quién le toca mandar y a quién le toca obedecer. No es así. La sociedad Dios la hizo jerárquica y nuestros padres mandan. Y nosotros, por ser ellos nuestro origen, tenemos que respetarlo. No importa si ellos pues ya están viejitos, están enfermos, son más pobres que nosotros, tienen menos estudios, no importa, sean como sean, son nuestros padres, y por el hecho de ser nuestros padres, de habernos traído al mundo, el respeto se tiene que mantener siempre, de manera que faltarles al respeto, no obedecerles, es un pecado muy grave, sobre todo si es una cuestión grave, o insultarlos, odiarlos, dejarles de hablar, pegarles, imagínense, meterlos a la cárcel o crearles problemas,
o darles disgustos, hacerlos llorar, ¿verdad? Aquellos hijos que llegan bolos a la casa y hacen llorar a sus padres, ¿verdad? O aquellas hijas que andan por ahí llevando una vida desordenada, haciendo llorar a sus padres. Eso es pecado. Tenemos que llevarle alegrías a nuestros padres. Y la piedad también nos pide respetar, honrar y obedecer a Dios en primer lugar, porque Él es nuestro origen. Él nos creó, Él nos redimió, Él nos da la vida, Él nos cuida, Él nos ha prometido un regalo grande en el cielo, un regalo, un gran bien que nos está esperando, y que el Señor quisiera que nosotros pudiéramos llegar a recibirlo. A Dios, a Él se le respeta, se le honra, se le da muchas alegrías, se le obedece. Y en esto, como modelo de piedad, se presenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? Mi alimento es cumplir la voluntad del Padre. Jesús obedece. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la Virgen María, fiel imitadora de nuestro Señor Jesucristo, también vive la piedad para con Dios. La Virgen obedece. La Virgen quiere cumplir la voluntad de Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ya no haré lo que yo quiera, mi voluntad ya no me pertenece, es tuya, soy tu esclava. Que se haga lo que tú digas, Señor, no lo que digo yo. La esencia de la piedad para con Dios es la obediencia. Forma parte de la piedad todas las otras manifestaciones, ¿verdad? La oración, la alabanza, el mostrar de muchas maneras que amo a Dios, pero la esencia es la obediencia. De nada me serviría, por ejemplo, quemar bombas para la fiesta, ¿verdad?, de Corpus Christi, de San Bernabé, si yo no cumplo la voluntad de Dios. Me quedaría con las otras cosas, pero no con la esencia. La esencia es la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó muriendo en la cruz, padeciendo todos los dolores que tuvo que padecer. ¿Pero por qué lo hizo? Porque eso fue lo que el Padre le pidió. Jesús le dijo: si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, este dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que sufriera esos dolores, que sufriera esa pasión, esa muerte en la cruz. Esa era la voluntad del Padre, y por eso, aunque Jesús se lo pidió que le quitara esos dolores, dijo Jesús: si es posible, Padre, que se haga tu voluntad. Si no es posible, que se haga tu voluntad. Y no fue posible, porque se tenía que hacer la voluntad del Padre, y el Señor feliz cumple la voluntad del Padre. Y por eso sufrió, no porque al Señor le guste sufrir. El Señor no es masoquista tampoco, porque al Señor no le haya dolido. Duele. ¿A quién no le va a doler estar clavado en la cruz 3 horas, cosido ahí a la cruz, 3 horas colgado? ¿A quién no le va a doler? A nadie le gusta sufrir, pero ese fue el medio que el Señor escogió para salvarnos. Y la Virgen se unió a los dolores de su Hijo. Ella sufría en su alma lo que su Hijo sufría en su cuerpo. Por eso se le ha llegado a llamar redentora, corredentora, Jesús redentor y la Virgen a la par como corredentora, porque está sufriendo en su alma lo que su Hijo sufre en su cuerpo. Ciertamente el Redentor es el Señor,
Es el único que nos puede redimir, porque es el único que puede ofrecer un sacrificio de valor infinito, capaz de borrar la ofensa infinita hecha a Dios con el pecado. El Señor nos está redimiendo, pero su mamá está a la par de él, viendo cómo lo flagelan, acompañándole en el Vía Crucis, deshecha de dolor, estando de pie junto a la cruz con fortaleza. No salió huyendo, no se desmayó, no murió, sino que ahí estuvo firme, viendo a su hijo, sintiendo un gran dolor, viendo cómo se cumplía la profecía del anciano Simeón, que le dijo: una espada te traspasará el alma. Así vivió la piedad la Santísima Virgen, así vivió la piedad nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre. Y así la vamos a vivir nosotros también, obedeciendo al Padre, imitando a Jesús, que con su obediencia reparó la desobediencia de Adán. Vamos a imitar a la Santísima Virgen, que con su obediencia reparó la desobediencia de Eva. La esencia de la salvación, pues, es la obediencia de Jesús, que repara la esencia del pecado, que es la desobediencia de Adán. Cada pecado que cometemos es una desobediencia a la ley de Dios. Nosotros, cuando desobedecemos a Dios, cometemos pecado y mostramos que somos soberbios. Tenemos que pedir la humildad que nos llevará a imitar a nuestro Señor Jesucristo, a imitar a nuestra Santísima Madre, a ser obedientes. El desobediente es el demonio, y el que desobedece se parece al demonio. El obediente es Jesús, la obediente es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, aunque obedecer duela, pero es lo que nos identifican con nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz para salvarnos. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.